Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, bienvenidos al podcast Santidad Divina. De nuevo, estoy muy contenta de poder hablar de este tema tan fascinante y que a Dios más le interesa, sobrecogida porque es una misión muy grande, la cual no me siento digna de llevar a cabo, pero confío nuevamente en que Dios será quien hable y actúe a través de mi mente, mi corazón y mi lengua para transmitir este gran mensaje. El día de hoy hablaremos del mapa, del camino para llegar al reino de la divina voluntad, el cual es el ideal que queremos alcanzar. En el episodio pasado expliqué cuál es este reino. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas, para que puedas entender perfectamente todo lo que voy a explicar a continuación. Por el contrario, si tú ya escuchaste ese primer episodio, quédate aquí porque comenzamos. El camino para llegar a este reino es una obra que Jesús reveló a una joven italiana. En ella se encuentran las instrucciones, las coordenadas para llegar a él. Primero descubriremos quién es esta joven para después poder pasar a hablar sobre la obra. ¿Quién es esta joven? Bueno, voy a presentárselas. Ella es Luisa Picarretta. Nació en Corato, Italia, el 23 de abril de 1865. Ahora voy a pasar a narrarles unos pequeños datos interesantes de su vida para que la puedan conocer un poquito más. A los 9 años hace su primera comunión y confirmación el mismo día. En ese momento escucha la voz del Señor que le habla. A partir de ahí comienza una relación con Dios más profunda y cercana. A la edad de 11 años, el diálogo con Jesús crece hasta llegar a ser continuo. Jesús le va enseñando a crecer en las virtudes y en la santidad. En una ocasión Jesús le dice que debe sumergirse en el mar inmenso de su pasión. Luisa, obediente, comienza a meditar los sufrimientos de la pasión de Jesús. Voy a pasar a contarles una pequeña historia de su vida que la marcó para siempre. Luisa tiene aproximadamente unos 13 años y está trabajando muy tranquila en una habitación de su casa, cuando de repente empieza a escuchar que de afuera vienen unos gritos de un tumulto de gente escandalosa. También empieza a sentir en su corazón una opresión, un dolor muy peculiar que nunca antes había experimentado. Luisa corre al balcón, se asoma y entre la muchedumbre divisa a un hombre que viene cargando una cruz, todo llagado, tembloroso, que la voltea a ver pidiéndole ayuda con sus ojos penetrantes. Luisa reconoce inmediatamente que se trata de su amado Jesús, y es ahí cuando ella en su corazón siente el llamado, el deseo ardiente de ofrecerse como un alma víctima para ayudarle a Jesús a cargar con sus sufrimientos y interceder por la salvación y conversión de las almas. Luisa acepta con gusto el llamado a ser un alma víctima, y es ahí donde pasará a vivir una vida especial. Casi todas las noches, durante una gran etapa de su vida, sufrirá los dolores de la pasión de Jesús. A la mañana siguiente estará tan adolorida y cansada que no le quedará más remedio que pasar sus días en una cama. Ese será el estilo de vida que llevará hasta el momento de pasar de este mundo al cielo. Luisa continúa sus diálogos íntimos con Jesús, en donde Jesús le revela muchas verdades y secretos acerca de su divino querer, de su divina voluntad. Y esa es la tarea especial que tiene Luisa en la historia, el dar a conocer el misterio de su divina voluntad al mundo. Es por eso que cuando más tarde le es asignado un director espiritual, el cual le ordena que escriba todo lo que Jesús le diga en unos cuadernos, porque ve de manera profética que todo eso es algo grande que tiene que saberse. Luisa, sometida a la obediencia, comienza a escribir. Esto será un gran sacrificio durante toda su vida, pues ella, siendo un alma humilde y reservada, no le gustaba la idea de que alguien más pudiera saber lo que pasaba entre ella y Jesús. Mas, sin embargo, Jesús mismo también la invita a escribir, diciendo que todo eso que está ahí es de Él y que a Él le interesa que se sepa y se conozca. Bueno, y antes de continuar me gustaría comentar dos cosas. La primera es que esta mujer está en proceso de ser beatificada.
Lo segundo es que si ustedes van a internet y buscan acerca de la vida de esta joven, las únicas fotos que encontrarán serán de Luisa en una edad ya anciana y recostada en una cama. Pero esto no quiere decir que sea una Luisa diferente de la que nosotros nos referimos en este podcast. Es exactamente la misma Luisa, solo que yo hago referencia a su época de juventud porque es la manera en que a mí me ayuda a identificarme con ella y con toda la obra. Bueno, y ahora pasaré a hablar acerca de la obra que Luisa escribió por orden de su confesor. Es una obra bastante amplia, compuesta por varios libros. El primero de ellos, y el más importante, se llama El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo. Llama a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Lo sé, es un título bastante grande, pero refleja lo grande que es este libro. Y este libro contiene básicamente las lecciones, los modos para poder renunciar a nuestra voluntad humana para que Dios nos pueda dar la suya y así recuperar el don del cual Adán y Eva gozaban en el Edén antes de pecar. El libro del cielo está compuesto además por 36 volúmenes, 36 pequeños cuadernitos. Por otro lado tenemos las 24 horas de la pasión de Jesús, un libro donde Jesús habla de corazón a corazón y nos narra todo lo que él sufrió y padeció de manera íntima y también física en su pasión. También está La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Es un libro donde la Virgen María le habla a Luisa y le narra 36 lecciones para el mes de mayo de cómo vivir de una manera más perfecta la divina voluntad. También están los giros, modo práctico y eficacísimo para que el alma entre en el divino querer y gire en todas las obras de la santísima voluntad de Dios para pedir el advenimiento de su reino a la tierra. También están las cartas de Luisa, cartas llenas de sabiduría que ella escribió a distintos personajes. Y por último están Memorias de una infancia, que es un pequeño cuaderno con algunas anécdotas que están incluidos en el primer volumen del libro de cielo. Y la experiencia de leer la obra de la divina voluntad, me atrevo a compararla con un buen vino, de esos vinos que son muy caros y que pocas veces degustamos. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínate que a ti te invitan a un evento y uno de esos invitados se te acerca y te ofrece una copa de este buen vino. Tú nunca en la vida has probado un vino de esos, pero ¿por qué no? Aceptas, lo pruebas y tu primera impresión es amarga, es un aroma y un sabor muy fuerte y no te gusta. Más tarde esta misma persona se te acerca y te pregunta, oye, ¿qué tal te pareció el vino? Y tú le respondes, no, ¿sabes qué? La verdad es que no me gustó, se me hizo muy fuerte. Y esta persona te dice, no te preocupes, es porque quizá no sabes captar los aromas y los matices que hay detrás de esa primera nota amarga. Entonces esta persona muy amablemente te empieza a enseñar la manera de que tu paladar pueda degustar esos aromas, aroma a rosas, quizá un sabor a madera, y entonces poquito a poco tú vas captando todos esos secretos que había detrás de ese sabor amargo que en un primer momento no te gustó. Y al final logras captar el valor y la riqueza de ese vino y te acaba encantando. Pues algo similar sucede con la obra de la Divina Voluntad. La primera experiencia, el primer contacto puede ser decepcionante, puede ser aburrido, puede ser algo que no entendemos, nos puede parecer algo pues sin mucha importancia, pero es ahí donde no lo tienes que dejar. Al contrario, te tienes que dejar guiar, en este caso por la persona experta que es nuestro mismo Señor Jesús. Abrir tu corazón y dejar que Él te enseñe, que te vaya demostrando la manera de captar todas las riquezas, todos esos secretos y verdades que hay detrás de esa primera impresión negativa. Pero es importante que cuando eso te suceda, no lo dejes ni te decepciones, sino que al contrario, confíes en Dios y confíes en su enseñanza y que Él te va a ayudar a captar todo lo que hay detrás. Ahora, si tú quieres llegar al reino de la divina voluntad y vivir en ella, es indispensable, es de suma importancia que te sumerjas en toda la obra que Jesús reveló a Luisa Picarreta acerca de su divina voluntad, porque es el único modo de llegar a este reino. La manera es leer y poner en práctica en la vida todo lo que esas verdades contienen. Y para reforzar esto, te voy a leer la cita de 2 volúmenes del Libro del Cielo. Y la primera cita es del volumen 26, fecha 7 de agosto de 1929, donde Jesús dice: Hija mía, los medios principales para hacer reinar sobre la tierra mi fiat divino son los conocimientos sobre él. Los conocimientos formarán los caminos, dispondrán la tierra para hacer reino suyo.
formarán las ciudades, harán de telégrafo, de teléfono, de poste, de anunciadores para comunicar entre ciudad y ciudad, entre criaturas y criaturas, entre naciones y naciones, la noticia, los conocimientos importantes sobre mi divina voluntad. Los conocimientos de ella arrojarán en los corazones la esperanza, el deseo de recibir tanto bien. Esta es una condición forzosa. Un bien no se puede querer ni recibir si no se conoce. Y si se recibiera sin conocerlo, es como si no se recibiese. Aquí Jesús nos dice que los conocimientos son ese camino hacia ese reino de la divina voluntad. También nos dice que los conocimientos arrojarán en nuestros corazones el deseo y la esperanza de recibir este gran bien. La segunda cita es del volumen 28, fecha 9 de marzo de 1930, que dice: Hija mía, los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducir a las criaturas a los brazos de luz de mi fiat divino. Los conocimientos son semillas, y esta semilla hace nacer el principio de la vida de mi divina voluntad en la criatura. Esta cita es parecida a la anterior, y aquí Jesús también nos dice que sus conocimientos son esas semillas que harán brotar dentro de nosotros la vida de su divina voluntad. Por eso es tan importante que los leamos e intentemos hacer vida en nuestro día a día todo lo que estos libros nos dicen. Para poder así amar y apreciar la riqueza y el valor de estas verdades, hay que conocer, como en el ejemplo del buen vino. Porque nadie ama lo que no conoce. Y aquí también les voy a leer otra cita de otro de los volúmenes, en este caso la cita del volumen 20, fecha 4 de noviembre de 1926, que dice así: Hija mía, quien debe vivir en el reino del Fiat Supremo, debe tener por su principio, su origen y todo lo que ha hecho mi voluntad por amor suyo, y que está haciendo, porque no se ama mi voluntad si no se conoce. Y pues bien, esta cita es bastante clara. No podemos amar la divina voluntad de Dios si no la conocemos, si no nos tomamos el tiempo de descubrirla. Y ahora voy a pasar a poner unos ejemplos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una relación de pareja, un noviazgo, un hombre y una mujer se van a lograr amar en la medida en que tanto uno como otro compartan cosas acerca de su vida, de su pasado, de sus anhelos, de sus sueños, de sus deseos más profundos, de sus miedos. Lo mismo también sucede con nuestras profesiones o carreras. Nos enamoramos de ellas y las llegamos a amar en la medida en que profundizamos sobre ellas, en la medida en que estudiamos, en la medida en que nos formamos. Lo mismo también sucede con esas famosas sagas, novelas y películas de las que tanto nos enganchamos y hasta podemos decir que las llegamos a amar en la medida en que conocemos el trasfondo de los personajes, los misterios de los universos, del por qué pasan las cosas. Todo eso hace que nosotros nos enganchemos y lleguemos a apreciarlas. Lo mismo también pasa con el libro del cielo y la obra de la divina voluntad. Nos vamos a llegar a enamorar y la vamos a llegar a amar en la medida en que nos sumerjamos en ese universo y queramos descubrir todos los pequeños secretos y detalles que hay detrás de todo ese conocimiento que contienen estos libros. Y también es importante que los lean, que lean todos los libros de la Divina Voluntad, porque estos serán el manual de este podcast. Yo estaré citando a lo largo de los episodios citas de los volúmenes, y pues para que ustedes puedan conectar más conmigo y estemos en la misma sintonía, es importante que tanto yo como ustedes leamos este manual, por así decirlo, que es el libro del cielo y toda la obra de la Divina Voluntad. Y bueno, ya hemos llegado a la conclusión de este segundo episodio y te voy a dejar 3 puntos principales para que reflexiones. El primero, la joven a la que Jesús le revela la obra acerca del reino de la divina voluntad se llama Luisa Picarreta. 2, la única forma de llegar al reino de la divina voluntad es leyendo la obra de la divina voluntad, en especial el libro del cielo, y poniéndolo en práctica. 3, es importante amar para conocer y apreciar el valor de esta obra y también para entender el don tan grande que Jesús nos permite volver a recuperar. Esto no es solo una obra de ficción o fantasía, sino una obra por la que corre la vida de Dios para hacerla realidad en nosotros. Así que antes de despedirnos, te quiero pedir que te descargues la obra de la Divina Voluntad en el link que te dejo en la cajita de descripción y que comiences a leerla tomando en cuenta todo lo escuchado. Puedes empezar con el libro del cielo leyendo poco a poco, dejándote sorprender.
porque este podcast no es para pasar el rato o escuchar cosas lindas, sino para ponernos a trabajar, porque el obtener una santidad divina y una felicidad plena no se consiguen por arte de magia, tampoco escuchando solamente este podcast o las pocas citas que puedo leer en cada episodio. Es algo que tienes que profundizar. Todo esto es solamente un modo introductorio, es ese pequeño empujoncito que debe despertar en ti las ganas de ponerte a leer y a trabajar en la obra de la divina voluntad. Es algo por lo que tendremos que luchar y esforzarnos con la confianza de que al final la recompensa será grande. Depende de ti. Ahora sí, muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero de nuevo que te haya gustado. Cualquier duda, comentario o retroalimentación la puedes escribir en los comentarios y yo, con la gracia de Dios, intentaré ayudarte. Te espero en el próximo episodio donde veremos cómo descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para poderla hacer algo que es fundamental para después pasar a vivir en ella.